Cuando mi esposa le estaba enseñando matemáticas a nuestra hija, dijo, ¿recuerdas, cariño? Papá solo merece respeto el día de pago. ¿Qué le acabas de decir? Estaba en el pasillo escuchando a mi esposa, Carmen, ayudar a nuestra hija de 8 años, Lucía, con la tarea en la mesa de la cocina. Carmen alzó la vista molesta por haberla interrumpido. Le estoy enseñando sobre valor y mérito, algo que entenderías si hubieras hecho mejores decisiones de carrera. Se volvió hacia Lucía, que estaba trabajando en tablas de multiplicación. 7 por 0 es 0, dulzura. Igual que la contribución de papá esta semana, ya que aún no ha recibido su cheque de pago. Lucía escribió la respuesta y me miró. Mami dice que eres un 0 hasta el viernes. Carmen sonrió, orgullosa de la lección que estaba enseñando. Así es, bebé. Los hombres solo valen lo que pueden proveer. Sin dinero significa sin valor. Entré a la cocina. Carmen, tiene 8 años. ¿Qué le estás enseñando? Carmen se levantó y sacó un gráfico que había hecho. Le estoy enseñando la realidad. El gráfico tenía días de la semana con cantidades en euros y caritas felices o tristes. ¿Ves esto? Cuando papá recibe su pago el viernes, obtiene una carita feliz. El resto de la semana obtiene caritas tristes porque es inútil. Había estado rastreando mis periodos de pago en un gráfico para que nuestra hija lo viera. Esto es una locura. Trabajo 50 horas a la semana como maestro. Carmen se rió. Un maestro. Exactamente mi punto. Ganas 43.000 euros al año. Eso es básicamente pobreza. Acercó a Lucía. Por eso mami tiene que vender joyas en línea para poder permitirnos cosas bonitas. Su negocio de joyas, que había perdido dinero por 3 años seguidos. Has ganado 12 euros este mes, Carmen. Agitó la mano desdeñosa. Se trata de potencial. Mi negocio tiene oportunidad de crecimiento. Tu salario está limitado para siempre. Miró a Lucía. Por eso no escuchamos a papá sobre dinero. No entiende la ambición. Lucía levantó la mano como si estuviera en la escuela. Mami, ¿por qué papá duerme en el garaje? Carmen había mudado mis cosas al garaje hace 2 meses. Porque, dulzura, los hombres que no proveen adecuadamente no merecen privilegios de dormitorio. Lo dijo como si fuera normal. Una vez que papá consiga un mejor trabajo, puede dormir adentro otra vez. Había estado durmiendo en un catre en el garaje desde febrero, porque mi salario de maestro no era suficiente. Carmen, esto es abuso emocional hacia mí y hacia Lucía. Carmen sacó su teléfono. ¿Abuso? Estoy educando a nuestra hija sobre economía. Me mostró algo en su pantalla. Esta influencer dice que las mujeres nunca deben respetar a hombres que ganan menos de 6 cifras. La influencer había estado divorciada 4 veces. Estás tomando consejos de alguien que se ha casado más veces de las que ha tenido trabajos. Carmen se puso a la defensiva. Es una mujer de negocios. Monetizó sus divorcios en una marca. Se volvió hacia Lucía. Eso se llama aprovechar activos, bebé. Nuestra niña de 8 años asintió como si entendiera. ¿Papá es un activo o un pasivo? Carmen aplaudió emocionada. ¿Pregunta tan inteligente? ¿Qué piensas? Lucía me miró, luego miró el gráfico. Pasivo porque cuesta más de lo que produce. Mi propia hija llamándome pasivo. Carmen la abrazó. Exactamente correcto. El neto de papá son 2.600 euros al mes, pero nos cuesta al menos 3.000 en comida y espacio. Sacó una calculadora. Muéstrale a mami cuánto nos hace perder papá cada mes. Lucía comenzó a restar en la calculadora. 400 euros negativos. Carmen le dio un dulce del frasco de recompensas. Perfecto. Por eso estamos considerando reemplazar a papá con alguien más rentable. ¿Reemplazarme? ¿De qué hablas? Carmen le mostró a Lucía otro gráfico. Mami hizo una lista de mejores opciones. Mira, está el señor García de la calle. Es dueño de una empresa de construcción. Señaló su estimación de ingresos. 200.000 euros al año. Eso compraría tantos juguetes. Los ojos de Lucía se agrandaron. ¿Podríamos tener una piscina? Carmen asintió. Con un mejor papá, podríamos tener cualquier cosa. Fue entonces cuando noté que la alcancía de Lucía estaba vacía. ¿Dónde está su dinero de cumpleaños? Carmen ni siquiera se veía culpable. Lo invertí en mi negocio. El inventario no se compra solo. Había tomado los 150 euros de nuestra hija de sus abuelos. Además, ese dinero vino de tus padres, así que técnicamente son fondos matrimoniales. Todo eran fondos matrimoniales para Carmen, excepto sus pérdidas, que eran inversiones empresariales. ¿Le robaste a nuestra hija? Carmen se levantó enojada. ¿Robé? Redirigí recursos subutilizados. Miró a Lucía. Dile a papá lo que aprendimos sobre dinero que se queda quieto. Lucía recitó como si lo hubiera memorizado. El dinero que se queda quieto no crece. Solo la gente estúpida ahorra en lugar de gastar. Carmen brilló. Mi niña inteligente. A diferencia de papá que desperdicia dinero en su cuenta de retiro. Había tratado de cobrar mi fondo de pensión el mes pasado. Esos son fondos protegidos, Carmen, para nuestro futuro. Se rió duramente. ¿Qué futuro? ¿Crees que me voy a retirar con alguien que gana salario de maestro? Sacó papeles de divorcio del cajón de la cocina. Ya llené estos. Solo esperando el momento adecuado. Lucía comenzó a llorar. ¿Vas a dejar a papá? Carmen la abrazó. Solo si no mejora sus ingresos, dulzura. Es motivación. Me miró. Tienes 6 meses para duplicar tu salario o estamos mejorando. Me quedé congelado en el umbral de la cocina,
viendo a mi hija de 8 años calcular mi valor en un gráfico como si fuera algún tipo de portafolio de acciones. Carmen tenía su brazo alrededor de Lucía, mostrándole las caritas felices y tristes que rastreaban mi valor como ser humano basado en cuándo mi cheque se hacía efectivo. El gráfico estaba plastificado. Había tomado el tiempo de plastificarlo y colgarlo en el refrigerador donde Lucía lo vería cada día. Mis manos temblaban, pero no podía moverme. No podía procesar lo que estaba viendo. Esto no era un mal momento o una pelea que se salió de control. Esto era un sistema. Carmen había construido todo un marco para enseñar a nuestra hija que yo era inútil 6 días a la semana y apenas aceptable el día de pago. Tenía gráficos para papás de reemplazo. Había tomado el dinero de cumpleaños de Lucía. Tenía papeles de divorcio listos en el cajón de la cocina como una pistola cargada. Miré la cara de Lucía y vi confusión mezclada con algo peor, que era aceptación. Estaba empezando a creer esto. Mi propia hija estaba aprendiendo a verme como un cero. Esa noche, me quedé en el catre en el garaje, mirando el techo mientras el aire frío se filtraba por las grietas alrededor de la puerta. Había estado durmiendo aquí por 2 meses porque mi salario de maestro no era suficientemente bueno para privilegios de dormitorio. El piso de concreto hacía todo más frío, y podía ver mi aliento en la luz tenue del farol de la calle afuera. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese gráfico en el refrigerador con las caritas tristes junto a mi nombre. Me levanté y encontré un cuaderno viejo en una de las cajas de mis cosas que Carmen había tirado aquí. Empecé a escribir todo lo que había pasado en los últimos 2 meses. El exilio del dormitorio llegó primero. Luego tomar el dinero de cumpleaños de Lucía y llamarlo recursos redirigidos. El gráfico de papá de reemplazo con el señor García en la cima. Llamarme cero frente a Lucía. Los papeles de divorcio en el cajón. Enseñar a Lucía que las personas son pasivos si cuestan más de lo que generan. Hacer que hiciera problemas de matemáticas sobre cuánto dinero le pierdo a la familia cada mes. La lista siguió creciendo. Llené 3 páginas y mi mano se acalambraba, pero no podía parar. Ver todo escrito en un lugar hizo que algo cambiara en mi pecho. Estos no eran problemas matrimoniales normales. Ni siquiera era una mala racha. Esto era abuso. La palabra se sentía demasiado grande en mi cabeza, pero viendo 3 páginas de documentación, no podía llamarlo de otra manera. Carmen me estaba abusando y estaba abusando de Lucía al enseñarle estas ideas tóxicas sobre valor y mérito. Doblé las páginas y las puse en mi billetera. No sabía qué iba a hacer con ellas, pero sabía que no podía pretender que esto era normal más. A la mañana siguiente en la escuela, pasé por mis clases en piloto automático. Mis estudiantes de historia americana de primer periodo estaban tomando un examen y me senté en mi escritorio mirando el reloj de la pared. Theo Beckham me encontró en el pasillo durante el periodo libre entre tercero y cuarto. Enseñaba inglés 2 puertas más abajo, y habíamos sido amigos desde que empecé a trabajar aquí hace 4 años. Me miró y me llevó a su aula vacía. Me preguntó si todo estaba bien en casa. Traté de desviar y dije que solo estaba cansado. No se lo creyó. Me había conocido lo suficiente para saber cuándo algo estaba seriamente mal. Durante el almuerzo, vino a mi aula con sándwiches de la cafetería y cerró la puerta. Dijo que me veía terrible y preguntó qué estaba pasando. Saqué las páginas dobladas de mi billetera y se las di. Leyó la lista y su cara se puso pálida. Me miró y preguntó cuánto tiempo había estado pasando esto. Le dije 2 meses para el garaje, pero probablemente más tiempo para las otras cosas. Leyó de nuevo y sus manos temblaban un poco. Dijo que esto estaba mal. Muy mal. Usó palabras como abuso financiero y alienación parental. Nunca había aplicado esos términos a mi propia situación antes. Sonaban demasiado serios, como cosas que les pasaban a otras personas. Pero leyendo mi propia lista a través de sus ojos, no podía negar que eso era exactamente lo que era. Theo dijo que necesitaba hablar con alguien que realmente pudiera ayudar. Mencionó a Caitlin Polmo, la consejera escolar que manejaba situaciones de crisis familiar. Era reacio a involucrar a más personas. Cada persona que sabía hacía esto más real y más difícil de retractar. Pero Theo se ofreció a acompañarme para apoyo, y me di cuenta de que no podía resolver esto solo. Fuimos a la oficina de Caitlin después de la escuela. Tenía 30 y tantos años con ojos amables, y escuchó todo sin juzgar. Le mostré la lista, y la leyó cuidadosamente. Preguntó sobre Lucía y cómo se estaba comportando en casa. Le conté sobre las lecciones de matemáticas y los gráficos, y cómo Lucía estaba empezando a absorber estas ideas sobre el valor estar atado al dinero. La expresión de Caitlin se puso más seria mientras hablaba. Explicó que lo que Carmen le estaba haciendo a Lucía constituía abuso psicológico. Enseñar a un niño que un padre no tiene valor es profundamente dañino para el desarrollo. Los niños necesitan ver a ambos padres como dignos de amor y respeto, independientemente del ingreso. Cuando enseñas que las personas son desechables basado en cuentas bancarias, dañas su habilidad para formar relaciones saludables. Dijo que necesitaba consultar a un abogado de derecho familiar inmediatamente para entender mis opciones y proteger a Lucía. Me dio nombres de abogados que hacían consultas gratuitas. Tomé el papel y lo doblé en mi billetera con mi lista. Me sentía enfermo. Esa noche, fui a casa y traté de actuar normal. Carmen estaba haciendo la cena y Lucía estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina. Le pregunté a Lucía sobre su día en la escuela y me contó sobre un examen de ortografía. Carmen notó que estaba más callado de lo usual. Hizo un comentario sobre cómo mi silencio probaba que sabía que tenía razón sobre mi inadecuación. Dijo,
Los hombres fuertes no se enfurruñan cuando se enfrentan con hechos sobre sus fracasos. Lucía miró desde su hoja de trabajo y nos observó. Tenía su lápiz en la mano escribiendo números en problemas sobre multiplicación. Carmen siguió hablando mientras revolvía algo en la estufa. Dijo que mi falta de defensa mostraba que no tenía argumento contra sus puntos. Si realmente creía que estaba proveyendo adecuadamente, pelearía. Pero en cambio, solo me quedé ahí como alguien que sabía que estaba vencido. Lucía absorbió cada palabra mientras escribía 7 por 8, igual a 56. Su madre estaba destrozando a su padre mientras hacía tarea de matemáticas, y ella solo siguió escribiendo números como si esto fuera normal. Quería decir algo, pero mi garganta se sentía apretada. Cualquier cosa que dijera empezaría una pelea frente a Lucía, y eso empeoraría las cosas. Así que me quedé ahí callado, mientras Carmen probó su propio punto sobre mi debilidad. Esperé hasta que Carmen llevó a Lucía a clase de baile el miércoles por la noche. En el momento en que su carro salió del garaje, fui a mi laptop en el garaje y empecé a buscar abogados de derecho familiar. Filtré por los que ofrecían consultas gratuitas porque no podía permitirme pagar por consejo que tal vez no usaría. Encontré a Raymond McGrath, cuyo sitio web mencionaba específicamente casos de alienación parental. Su biografía decía que había estado practicando derecho familiar por 15 años y había manejado situaciones complejas de custodia. Llené el formulario de contacto y recibí una respuesta automática diciendo que alguien me llamaría dentro de 24 horas. A la mañana siguiente, su oficina llamó mientras estaba entre clases. Programé una consulta para el sábado por la mañana a las 9. Carmen pensaba que tenía tutoría de fin de semana en la escuela los sábados, así que no cuestionaría a dónde iba. Le dije a la recepcionista que estaría ahí y colgué. Mis manos estaban sudando. Esto se sentía como cruzar una línea que no podía descruzar. Una vez que hablara con un abogado sobre custodia y divorcio, esto se volvía real de una manera que no era antes. El sábado por la mañana, conduje a la oficina de Raymond McGrath en un edificio del centro. La sala de espera tenía sillas de cuero y revistas sobre paternidad. Una recepcionista me registró, y me senté ahí por 10 minutos tratando de no vomitar. Raymond salió y me estrechó la mano. Tenía 50 y tantos años con cabello gris y un apretón de manos firme. Su oficina tenía libros de ley en estantes y fotos familiares en su escritorio. Me pidió que le contara qué estaba pasando. Saqué mi lista y las fotos que había tomado de los gráficos de Carmen en mi teléfono. Miró todo cuidadosamente. Había visto casos como este antes. Explicó que las cortes familiares toman la alienación parental en serio, pero las batallas de custodia son largas y emocionalmente agotadoras. Preguntó si había considerado que Carmen podría escalar si se daba cuenta de que estaba planeando irme. No había pensado en eso. Dijo, las mujeres que necesitan control financiero a menudo reaccionan mal cuando sienten que lo están perdiendo. Preguntó sobre nuestra cuenta bancaria conjunta y si Carmen tenía acceso a mi cheque. Le dije que todo iba a la cuenta conjunta y ella monitoreaba cada transacción. Asintió como si esperara esa respuesta. Raymond me aconsejó abrir una cuenta bancaria separada inmediatamente y redireccionar mi cheque antes de que Carmen tratara de vaciar la cuenta conjunta. Dijo que debería empezar a grabar conversaciones con el permiso de Carmen, ya que vivimos en un estado de consentimiento de dos partes. Si no consentía, entonces necesitaba mantener registros escritos detallados de todo lo que decía con fechas y horas. Explicó que la documentación sería crucial en procedimientos de custodia. Los jueces necesitan evidencia, no solo historias. La consulta en sí no costó nada, pero su anticipo para representación sería 3.500 euros. No tenía esa cantidad disponible. Mi cuenta de ahorros tenía 800 euros que había estado guardando para emergencias. Dijo que me dio su tarjeta. Le agradecí y me fui sintiéndome abrumado. 3.500 euros podrían haber sido 35.000 euros con mi salario. Pero también sabía que no podía seguir viviendo así. Y no podía dejar que Carmen siguiera dañando a Lucía. Conduje al otro lado de la ciudad, a un banco que nunca había usado antes. No quería arriesgarme a encontrarme con alguien que pudiera mencionárselo a Carmen. Abrí una nueva cuenta corriente con los 800 euros en efectivo que había sacado de ahorros antes. La mujer que me ayudó fue amable y eficiente. Configuró la cuenta y me dio cheques temporales y una tarjeta de débito. El lunes, necesitaría ir a la oficina de recursos humanos de la escuela y redireccionar mi depósito directo a esta nueva cuenta, en lugar de la conjunta. Mis manos temblaron mientras firmaba el papeleo. Este era el punto sin retorno. Una vez que mi cheque dejara de ir a la cuenta conjunta, Carmen sabría que algo estaba mal. Me enfrentaría y tendría que mentir o decirle la verdad. De cualquier manera, todo explotaría. Terminé el papeleo y caminé a mi carro. Me senté en el estacionamiento por 10 minutos, solo respirando. Toda mi vida estaba a punto de cambiar y no podía detenerlo. Pero cuando pensé en Lucía aprendiendo que las personas eran ceros y pasivos, sabía que tenía que hacer esto. Encendí el carro y conduje de vuelta al otro lado de la ciudad. Tenía un día más antes de tener que redireccionar mi cheque. Un día más antes de que todo se desmoronara. El lunes por la mañana, caminé a la oficina de recursos humanos de la escuela con la información de la nueva cuenta doblada en mi bolsillo. La mujer detrás del escritorio miró desde su computadora y sonrió. Su nombre era Sandra, y había procesado mi papeleo cuando primero fui contratado hace 6 años. Saqué el formulario de depósito directo y lo deslicé por el escritorio. Lo miró, y su sonrisa se desvaneció un poco. Escribió algo en su computadora y luego me miró más cuidadosamente.
Debo haber lucido terrible porque no había dormido mucho durante el fin de semana. Preguntó si todo estaba bien y dudé antes de responder. Le dije que estaba pasando por algunas cosas familiares y necesitaba hacer este cambio. Asintió lentamente e imprimió un formulario de confirmación para que yo firmara. Mientras lo firmé, mencionó que el distrito escolar tenía un programa de asistencia al empleado que ofrecía sesiones de consejería gratuitas. Sacó un folleto del cajón de su escritorio y me lo empujó. Lo tomé aunque no estaba seguro de si lo usaría. La idea de hablar con un extraño sobre el colapso de mi matrimonio se sentía abrumadora. Procesó el cambio y me dijo que tomaría efecto con mi próximo cheque el viernes. Le agradecí y dejé la oficina con el folleto arrugado en mi mano. Ese viernes, enseñé mi última clase del día y conduje a casa con el estómago en nudos. Mi cheque había ido a la nueva cuenta esa mañana, y Carmen habría revisado la cuenta conjunta para entonces. Siempre revisaba los viernes. Me estacioné en el garage y vi que su carro ya estaba ahí. Me senté en mi carro por un minuto, tratando de prepararme para lo que venía. Caminé hasta la puerta del frente y la abrí. Carmen estaba parada en la entrada esperándome. Su cara estaba roja y sus manos temblaban. Exigió saber dónde había ido mi cheque. Puse mi bolsa y traté de mantener la calma. Empezó a gritar que había revisado la cuenta 3 veces y el dinero no estaba ahí. Lucía apareció en el pasillo detrás de ella con ojos amplios y asustados. Carmen me acusó de esconder activos y tratar de dejarla sin nada. Le dije que abrí mi propia cuenta y que ella no tenía derecho a todo mi cheque. Se acercó a mí y su voz se hizo más fuerte. Dijo que todo lo que ganaba pertenecía a la familia, lo que significaba que le pertenecía a ella para manejar. Podía oler su perfume mezclado con ira. Amenazó con encerrarme fuera de la casa completamente, no solo del dormitorio. Lucía empezó a llorar en el pasillo, y quería ir hacia ella, pero Carmen bloqueó mi camino. Saqué mi teléfono del bolsillo y presioné grabar sin mirarlo. Lo mantuve en mi mano al costado mientras Carmen siguió gritando. Dijo que estaba robando a mi propia hija y que se aseguraría de que todos supieran qué tipo de persona era. Le dije calmadamente que el dinero era mío y tenía todo el derecho de controlar mi propio ingreso. Se rió duro y amargo. Dijo que veríamos qué pensaba un juez sobre eso. Lucía corrió a su cuarto y cerró la puerta de un portazo. La cara de Carmen se puso aún más roja y empezó a gritar más fuerte que antes. Dijo que todo lo que ganaba pertenecía a la familia, y eso significaba que ella decidía cómo se gastaba. Me quedé ahí con mi teléfono aún grabando en mi mano. Se acercó hasta que estaba a pulgadas de mi cara. Dijo que si pensaba que podía esconder dinero de ella, era más estúpido de lo que pensaba. Podía sentir su aliento en mi cara y di un paso atrás. Me siguió. Amenazó con encerrarme fuera de la casa completamente, y dijo que podía dormir en mi carro por lo que le importaba. Le dije que no podía hacer eso porque mi nombre estaba en la hipoteca. Se rió y dijo que encontraría una manera. Dijo que no era nada sin ella y que nunca lo lograría solo con mi patético salario de maestro. Mantuve el teléfono grabando, aunque sabía que no sería admisible en corte, porque ella no había consentido. Pero quería documentación para mí mismo de cómo respondía a perder control financiero. Agarró mi brazo lo suficientemente fuerte para dejar marcas. Dijo que tenía 24 horas para poner mi cheque de vuelta en la cuenta conjunta, o haría mi vida un infierno. Aparté mi brazo y le dije que no iba a hacer eso. Gritó que era un bastardo egoísta, que no se preocupaba por su propia hija. La puerta de Lucía se abrió y asomó la cabeza llorando. Carmen se volteó y le dijo que volviera a su cuarto. Lucía desapareció otra vez. Pasé junto a Carmen al garaje y cerré la puerta detrás de mí. Al día siguiente, fui al trabajo como normal. Enseñé mis clases y califiqué papeles y traté de no pensar en qué podría estar haciendo Carmen en casa. Cuando sonó la campana final, empaqué mis cosas y me dirigí a mi carro. Conduje a casa con la radio apagada porque no podía concentrarme en música. Doblé en nuestra calle y vi algo mal inmediatamente. Había bolsas de basura negras por todo el garage. Me estacioné y me bajé en la calle. Caminé más cerca. Las bolsas estaban llenas de mi ropa y pertenencias. Probé la puerta del frente y mi llave no funcionó. Había cambiado las cerraduras. Miré hacia la ventana de la sala y vi a Lucía llorando con sus manos presionadas contra el vidrio. Carmen estaba parada detrás de ella con sus brazos cruzados, viéndose satisfecha consigo misma. Saqué mi teléfono y llamé a la línea no de emergencia de la policía. El despachador preguntó qué estaba pasando y expliqué que mi esposa me había encerrado fuera de mi propia casa y puesto mis pertenencias en el garage. Preguntó si alguien estaba en peligro y dije que no, pero que necesitaba ayuda para volver a entrar a mi casa. Dijo que enviaría 2 oficiales. Esperé en el garage junto a las bolsas de basura. Algo de mi ropa se había derramado al concreto. Recogí una camisa y la doblé lentamente. Lucía aún estaba en la ventana llorando. Quería decirle que estaría bien, pero no podía llegar a ella. 2 carros de policía llegaron unos 15 minutos después. 2 oficiales se bajaron y caminaron hacia mí. Expliqué la situación y les mostré mi licencia de conducir con esta dirección. Uno de ellos era mayor con cabello gris y el otro era más joven, tal vez de 20 años. El oficial mayor preguntó si mi nombre estaba en la hipoteca y dije que sí. Caminó a la puerta del frente y tocó. Carmen la abrió viéndose dulce e inocente. Sonrió a los oficiales y preguntó cómo podía ayudarlos. El oficial mayor explicó que había llamado porque no podía entrar a mi casa. La cara de Carmen cambió a preocupada y apologética. Dijo que debe haber habido un malentendido. Dijo que había cambiado las cerraduras porque pensó que había perdido mis llaves. El oficial le pidió que me diera una nueva llave inmediatamente.
Entró y regresó con una llave. Me la entregó y le dijo al oficial que lamentaba la confusión. El oficial mayor explicó a Carmen que ya que mi nombre estaba en la hipoteca y el contrato de arrendamiento, ella no podía legalmente encerrarme fuera de mi propia casa. Dijo que lo que había hecho constituía un desalojo ilegal. Carmen asintió y dijo que entendía. Los oficiales preguntaron si había otros problemas y dije que no. Regresaron a sus carros y se fueron. En el momento en que doblaron la esquina, la cara de Carmen cambió. Miró a Lucía, que aún estaba en la sala. Dijo lo suficientemente fuerte para que yo oyera que papá había llamado a la policía sobre mami como haría una mala persona. La cara de Lucía se desmoronó y empezó a llorar más fuerte. Recogí las bolsas de basura una por una y las llevé al garaje. Tomó 6 viajes. Carmen observó desde la ventana todo el tiempo. No entré a la casa porque estar ahí se sentía peligroso ahora. Organicé mis pertenencias en el garaje e hice el catre. El sol se estaba poniendo y el garaje se puso frío rápido. Me senté en el catre y saqué mi teléfono. Busqué en mis contactos hasta que encontré el número de mi padre. No lo había llamado en 2 semanas porque había estado demasiado avergonzado para contarle qué estaba pasando. Presioné llamar y contestó al segundo timbre. Su voz era cálida y familiar. Preguntó cómo estaba y sentí que algo se rompía dentro de mí. Le conté todo, los gráficos y el garaje, y Carmen robando el dinero de cumpleaños de Lucía y los papeles de divorcio en el cajón de la cocina. Le conté sobre abrir la nueva cuenta bancaria y Carmen cambiando las cerraduras. Estuvo callado por mucho tiempo. Luego se enojó. Preguntó por qué no le había dicho antes. Dije que no sabía cómo explicarlo. Dijo que era su hijo y debería haber venido a él por ayuda. Me dijo que vivía a 2 horas de distancia y podía traer a Lucía y quedarme con él. Dijo que tenía 5.000 euros en ahorros que podía prestarme para gastos legales si los necesitaba. Sentí lágrimas corriendo por mi cara. Le agradecí y le dije que ya había contratado un abogado. Dijo que el dinero era mío cuando lo necesitara. Hablamos por otra hora sobre qué debería hacer después. Cuando colgamos, me sentía menos solo de lo que había estado en meses. El lunes por la mañana, llegué a la escuela temprano y fui directamente a mi aula. Tenía 20 minutos antes de que empezara el primer periodo. Caitlin llamó al teléfono de mi aula a las 8:15. Preguntó si podía venir a su oficina. Le dije que estaría ahí en 5 minutos. Caminé por el pasillo pasando estudiantes sacando libros de sus casilleros. Su oficina estaba en el segundo piso junto a la suite del director. Toqué y abrió la puerta. Su cara estaba seria. Me pidió que me sentara. Me senté en la silla frente a su escritorio. Dijo que la maestra de Lucía había reportado algunos comentarios preocupantes que Lucía hizo en clase el viernes. Durante una lección sobre ayudantes de la comunidad, Lucía le había dicho a la clase que los maestros no merecían respeto porque no ganaban suficiente dinero. La maestra la había corregido gentilmente, pero Lucía insistió que su madre dijo que las personas solo valían sus cheques. La maestra estaba preocupada sobre qué estaba pasando en casa. Caitlin me miró con simpatía. Dijo que sabía que estaba lidiando con una situación difícil, pero que los comentarios de Lucía sugerían que estaba siendo dañada psicológicamente. Le dije que ya estaba trabajando con un abogado para abordarlo. Asintió, pero dijo que quería que supiera que los maestros eran reporteros obligatorios. Si creían que un niño estaba siendo dañado, tenían que hacer un reporte a servicios de protección infantil. Esa tarde, me reuní con la maestra de Lucía y el director en la sala de conferencias. La maestra de Lucía era una mujer de 40 años llamada señora Smith. El director era un hombre alto con lentes que había estado en la escuela por 15 años. Ambos se veían incómodos. La señora Smith explicó otra vez lo que Lucía había dicho en clase. Dijo que otros estudiantes habían parecido confundidos y molestos. Un niño había preguntado si su papá, que era bombero, también era inútil. La señora Smith había pasado 20 minutos tratando de deshacer el daño. El director dijo que eran comprensivos a mi situación, pero tenían obligaciones legales. Dijo que si creían que Lucía estaba siendo dañada psicológicamente, tenían que hacer un reporte. Les dije que entendía. Expliqué que había separado mis finanzas de Carmen y contratado un abogado de derecho familiar. Dije que estábamos planeando solicitar custodia pronto. El director se inclinó hacia adelante. Dijo, necesitaba actuar rápidamente antes de que el daño a Lucía se volviera más severo. Dijo, los niños internalizan estos mensajes y se vuelven parte de cómo ven el mundo. La señora Smith agregó que Lucía era una niña dulce y odiaba verla confundida y angustiada. Les agradecí su preocupación y prometí que lo estaba manejando. Dejé la sala de conferencias sintiéndome enfermo. Esa noche traté de hablar con Lucía a solas. Estaba en su cuarto haciendo tarea cuando toqué su puerta. Me dijo que entrara. Me senté en el borde de su cama y pregunté sobre su día en la escuela. Se veía nerviosa. Dijo que estuvo bien. Pregunté si algo interesante había pasado. Se mordió el labio y dijo que su maestra había estado molesta sobre algo que dijo. Antes de que pudiera responder, Carmen apareció en la puerta. Preguntó de qué estábamos hablando. Le dije que solo estaba preguntando sobre el día de Lucía. Carmen entró al cuarto y se sentó junto a Lucía en la cama. Puso su brazo alrededor de los hombros de Lucía. Le dijo a Lucía que su maestra no entendía cómo funcionaba el mundo real. Dijo que mami le estaba enseñando lecciones importantes sobre valor y mérito que la escuela no enseñaría. Lucía asintió, pero se veía confundida. Carmen dijo que los maestros tenían que seguir reglas que no tenían sentido. Dijo que el mundo real era sobre dinero y éxito y conocer tu valor. Me levanté y dije que necesitaba hacer la cena. Carmen me sonrió fría y afilada. Dijo que ya había pedido pizza. Salí del cuarto.
Regresé al garaje y me senté en el catre. Saqué mi teléfono y llamé a Raymond. Contestó después de 3 timbres. Le conté sobre la escalada durante el fin de semana. Describí el intento de encierro y la policía viniendo, y la reacción de Carmen cuando se fueron. Le conté sobre los comentarios de Lucía en la escuela y la reunión con su maestra y el director. Expliqué que Carmen estaba monitoreando cada interacción que tenía con Lucía. Raymond estuvo callado mientras hablé. Cuando terminé, dijo que necesitábamos solicitar separación y custodia temporal inmediatamente. Dijo que Carmen estaba haciendo más daño cada día y no podíamos esperar más. Dijo que necesitaría el anticipo de 3.500 euros para empezar el proceso. Estimó que el caso completo de custodia podría costar 15 a 20.000 euros, dependiendo de qué tan duro peleara Carmen. Le dije que mi padre había ofrecido prestarme 5.000. Raymond dijo que eso sería suficiente para empezar. Me dijo que viniera a su oficina mañana con el cheque y empezaría a preparar el papeleo. Dijo que solicitaríamos una evaluación de custodia y la corte probablemente nombraría a alguien para representar los intereses de Lucía. Me advirtió que el proceso tomaría meses. Dije que entendía. Le agradecí y colgué. Me acosté en el catre y miré el techo del garaje. Todo estaba a punto de cambiar. Ese sábado por la mañana, mi padre llegó en su camión viejo con un cheque ya escrito. Me lo entregó en el garage y dijo que cubriría cualquier otra cosa que necesitara para los gastos legales. Le agradecí y traté de no dejar que viera qué tan cerca estaba de quebrarme. Quería entrar y hablar con Carmen él mismo, pero expliqué que confrontarla solo empeoraría todo ahora. Lo usaría contra mí en corte, diría que estaba volviendo a la familia contra ella. Se veía frustrado, pero entendió. En cambio, esperamos hasta que Carmen se fue a una reunión de vendedor de joyas de la que había estado hablando toda la semana. Entonces, recogimos a Lucía y la llevamos a almorzar al restaurante que le gustaba en el centro. Mi padre pidió sus panqueques favoritos con chispas de chocolate, y mientras esperábamos la comida, le dijo qué tan orgulloso estaba de mí. Dijo, era un buen maestro que ayudaba a los niños a aprender y crecer cada día. Dijo que ser maestro era uno de los trabajos más importantes que alguien podía tener porque los maestros moldeaban el futuro. Lucía se veía confundida como si estuviera oyendo algo que no coincidía con lo que le habían dicho en casa. Empujó su tenedor por su plato y preguntó si los maestros realmente eran importantes. Mi padre dijo absolutamente que su papá hacía una diferencia en las vidas de estudiantes cada día, y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Ella asintió lentamente, pero podía ver que trataba de resolver cómo ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. El lunes por la mañana, fui a la oficina de Raymond con el cheque de mi padre y firmé el acuerdo de anticipo. Raymond dijo que empezaría a preparar los papeles de separación inmediatamente junto con una moción para custodia temporal. Explicó que solicitaríamos una evaluación completa de custodia, que tomaría varios meses completar. La corte probablemente nombraría a alguien llamado guardian ad litem para representar los intereses de Lucía separados de lo que cualquier padre quisiera. Esta persona nos entrevistaría a ambos, hablaría con las maestras y consejera de Lucía, nos observaría con Lucía y haría recomendaciones al juez sobre qué arreglo de custodia sería más saludable para ella. Raymond dijo que el proceso sería largo y caro, pero documentar el comportamiento de Carmen ahora era lo más importante que podíamos hacer. Cada conversación, cada incidente, cada cosa preocupante que Lucía dijera, necesitaba ser escrita con fechas y horas. Ya había empezado a redactar la moción y me mostró la sección donde delineó las preocupaciones de alienación parental. Verlo escrito en lenguaje legal lo hizo sentir más real y más serio. Dijo que teníamos un caso fuerte basado en lo que le había mostrado, pero la corte familiar era impredecible, y Carmen pelearía duro para mantener custodia primaria. El servidor de proceso entregó los papeles de separación a Carmen el miércoles por la tarde mientras estaba en el trabajo. Me llamó 17 veces antes de que pudiera llegar a mi teléfono durante mi periodo de planificación. Cuando finalmente contesté, estaba gritando tan fuerte que tuve que sostener el teléfono lejos de mi oído. Me llamó vengativo y cruel y dijo que estaba tratando de robar a Lucía de ella. Dijo que nunca me perdonaría esto y que me arrepentiría de destruir nuestra familia. Traté de mantener la calma y le dije que esto era sobre proteger a Lucía de las cosas dañinas que le había estado enseñando. Carmen dijo que estaba exagerando a la paternidad normal y que yo era el que estaba dañando a Lucía al volverla contra su madre. Me colgó e inmediatamente llamó a su hermana Natasha. Siempre me había llevado bien con Natasha y sabía que Carmen le contaría una versión completamente diferente de lo que estaba pasando. Como era de esperarse, 20 minutos después, Natasha me llamó sonando confundida y molesta. Dijo que Carmen le había dicho que estaba abandonando a la familia y tratando de quitar a Lucía sin razón. Respiré profundo y expliqué lo que realmente había estado pasando en los últimos meses. Le conté sobre los gráficos rastreando mi valor basado en día de pago, sobre dormir en el garaje, sobre Carmen tomando el dinero de cumpleaños de Lucía, sobre la lista de papá de reemplazo, sobre enseñar a Lucía que yo era inútil por mi salario. Le conté sobre los comentarios preocupantes que Lucía había estado haciendo en la escuela y cómo los maestros y consejera estaban preocupados por ella. Natasha estuvo callada por mucho tiempo después de que terminé de hablar. Luego dijo que había notado que Carmen se estaba volviendo más extrema últimamente, pero pensó que era solo estrés sobre dinero. Dijo que Carmen había estado enviándole videos y artículos de alguna influencer en línea que hablaba sobre mujeres nunca conformándose con hombres que ganaran menos de 6 cifras. Natasha había pensado que era solo desahogo,
La manera en que las personas a veces comparten contenido extremo en línea sin realmente significarlo. Pero ahora se estaba dando cuenta de que Carmen había estado tomando esto en serio y realmente implementándolo como una filosofía de vida. Dijo que había visto cambios en cómo Carmen hablaba de mí y sobre relaciones en general. Todo se había vuelto transaccional sobre qué podían proveer las personas financieramente. Natasha prometió mantenerse neutral en el divorcio porque Carmen aún era su hermana, pero me pidió que la mantuviera actualizada sobre Lucía. Dijo que si las cosas realmente eran tan malas como estaba describiendo, entonces Lucía necesitaba protección y apoyaría lo que fuera mejor para su sobrina. La corte programó una audiencia de custodia temporal para 3 semanas después. Mientras tanto, Carmen lanzó una campaña completa para volver a nuestros amigos mutuos contra mí. Publicó cosas vagas en redes sociales sobre traición y abuso financiero. Llamó a amigos que habíamos conocido por años y les dijo que estaba escondiendo mi cheque y tratando de dejarla sin nada. Se hizo ver como la víctima de un esposo controlador que quería abandonar a su familia. Algunas personas me contactaron para oír mi lado, pero otros solo creyeron la versión de Carmen sin hacer preguntas. Perdí varias amistades durante esas semanas. Personas que habían estado en nuestra boda y habían visto crecer a Lucía. Dolía. Pero también me di cuenta de que estas personas nunca habían sabido realmente qué estaba pasando a puertas cerradas. Habían visto la versión de nosotros que mostrábamos en fiestas y reuniones, no la realidad de Carmen rastreando mi valor en gráficos y exiliándome al garaje. Los amigos que realmente importaban, como Theo y algunos otros del trabajo, me apoyaron una vez que entendieron lo que realmente estaba pasando. Carmen empezó a comprar a Lucía juguetes y ropa caros con dinero que parecía venir de la nada. Tal vez había maxeado tarjetas de crédito, o tal vez sus padres le estaban dando efectivo. Lucía venía a casa del tiempo de Carmen con nuevas muñecas y juegos y trajes que costaban más de lo que gastaba en comestibles en una semana. Carmen le estaba diciendo a Lucía que papá estaba tratando de llevársela y que necesitaban mantenerse juntas. La estaba bombardeando con regalos y atención mientras también la envenenaba contra mí. Podía ver el efecto durante mi tiempo limitado con Lucía. Se volvió ansiosa y pegajosa cuando Carmen la dejaba, siempre preguntando cuándo podía regresar a la casa de mami. Estaba distante conmigo, sin hacer contacto visual, dando respuestas de una palabra a mis preguntas. La alienación estaba pasando justo frente a mí en tiempo real, y me sentía impotente para detenerla sin la ayuda de la corte. Raymond dijo que esto era común en batallas de custodia, que el padre perdiendo control a menudo trataría de ganar la lealtad del niño a través de regalos y manipulación. Dijo que documentara todo, pero que no tratara de competir con el gasto de Carmen, porque eso solo empeoraría las cosas. La audiencia de custodia temporal finalmente llegó y me senté en la sala de corte con Raymond mientras esperábamos al juez. Carmen estaba ahí con su abogado, una mujer llamada Olivia, que se veía afilada y cara. El juez entró y revisó toda la documentación que había proporcionado a través de Raymond. Los gráficos que Carmen había hecho, mostrando mi valor fluctuando con día de pago. Las grabaciones de sus comentarios sobre ser inútil. Los reportes de la maestra de Lucía y de Caitlin. La consejera escolar sobre las cosas preocupantes que Lucía había estado diciendo en clase. Declaraciones escritas de Theo sobre los cambios que había notado en mí y en cómo hablaba sobre mi vida en casa. Olivia argumentó que estaba exagerando a estrés matrimonial normal y que Carmen simplemente le estaba enseñando a Lucía sobre responsabilidad financiera. Lo hizo sonar razonable, como si Carmen solo estuviera tratando de educar a nuestra hija sobre manejo de dinero. Pero el juez se veía escéptico. Le preguntó a Olivia que explicara por qué enseñar responsabilidad financiera requería hacer gráficos que llamaban a un padre inútil. Preguntó por qué enseñar a un niño sobre dinero significaba decirle que su padre no tenía valor como persona. Olivia luchó para responder esas preguntas de una manera que tuviera sentido. Siguió tratando de reenmarcarlo como amor duro o paternidad realista, pero el juez no se lo estaba comprando. El juez otorgó custodia física compartida temporal conmigo, recibiendo a Lucía los fines de semana y 2 noches de semana. Ordenó a ambos asistir a clases de copaternidad, empezando inmediatamente. También ordenó una evaluación completa de custodia y nombró un guardian ad litem llamado Kira Whitley para evaluar qué arreglo sería en el mejor interés de Lucía. Kira tendría la autoridad de entrevistarnos a ambos, hablar con Lucía privadamente, hablar con sus maestros y consejera y observarnos en nuestros hogares. Su recomendación llevaría peso significativo con la corte. El juez también ordenó a Carmen no hacer comentarios despectivos sobre mí en presencia de Lucía. Carmen acordó en corte, asintiendo seriamente como si entendiera la gravedad de la orden, pero sabía por la expresión en su cara que encontraría maneras de evitarlo. Sería más cuidadosa sobre lo que decía cuando otros podían oír, pero seguiría trabajando en la percepción de Lucía sobre mí. La aplicación de ese tipo de orden era casi imposible, a menos que alguien fuera testigo de las violaciones y las reportara. Mi primer fin de semana con Lucía en la casa de mi padre se sintió extraño e incómodo. Le habían dicho por Carmen toda la semana que yo era el malo tratando de llevársela de su madre. Apenas me habló durante el viaje de la casa de Carmen al lugar de mi padre. Se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana con sus brazos cruzados. Cuando llegamos, fue directamente al cuarto de huéspedes que mi padre había preparado para ella y cerró la puerta. Le di espacio por un rato, luego toqué y pregunté si quería ayudar a hacer panqueques para la cena.
Abrió la puerta lentamente y dijo que sí en voz baja. Hicimos panqueques juntos en la cocina de mi padre, y gradualmente empezó a relajarse. Me contó sobre un libro que estaba leyendo en la escuela y preguntó si podíamos ver una película después. Vimos una de sus favoritas en el sofá y se recostó contra mí durante las partes divertidas. Para la hora de dormir, parecía casi como ella misma otra vez. La tensión de antes mayormente se había ido. Cuando la arropé esa noche, me miró con ojos serios y preguntó si realmente era un cero. Como mami dijo. Mi corazón se rompió al escucharla hacer esa pregunta. Le dije que las personas no son números y que el valor no viene del dinero. Le dije que la amaba más que cualquier cosa en el mundo, y eso nunca cambiaría sin importar lo que alguien dijera. Estuvo callada por un minuto. Luego me abrazó fuerte antes de voltearse a dormir. Durante la semana cuando Lucía estaba de vuelta con Carmen, recibí una llamada de Kira Whitley, la guardian ad litem. Se presentó y dijo que quería programar entrevistas conmigo y Carmen por separado y también con Lucía sola. Estaría hablando con las maestras de Lucía, la consejera escolar, y cualquiera que pasara tiempo significativo con Lucía. Explicó que su trabajo era descifrar qué arreglo de custodia sería más saludable para Lucía, no lo que cualquier padre quisiera o pensara que era justo. Dijo que había sido nombrada por la corte específicamente para representar los intereses de Lucía, independientes de ambos. Su tono era profesional pero cálido, y dejó claro que sería minuciosa en su evaluación. Observaría conmigo a Lucía durante mi tiempo de paternidad, y haría lo mismo con Carmen. Revisaría toda la documentación que había sido sometida a la corte. Hablaría con mi padre, ya que Lucía se quedaba en su casa durante mis fines de semana. El proceso tomaría varias semanas mínimo, y sometería un reporte detallado al juez con sus recomendaciones. Le agradecí y dije que cooperaría completamente con lo que necesitara. Programó mi entrevista para el martes siguiente por la tarde en su oficina del centro. Me presenté en la oficina de Kira el martes por la tarde, con una carpeta llena de documentación. El edificio estaba en el centro, en una de esas casas convertidas viejas, con una sala de espera que tenía sillas suaves y revistas que nadie leía. Salió a buscarme ella misma, en lugar de tener una recepcionista que dijera mi nombre. Probablemente tenía 40 y tantos años, con cabello oscuro recogido y lentes que la hacían ver seria, pero no fría. Fuimos a su oficina, que tenía un escritorio y algunas sillas y estantes llenos de libros sobre psicología infantil y sistemas familiares. Me indicó que me sentara y sacó un bloc de notas. Empezó preguntándome que le contara sobre mi relación con Lucía desde el principio. Hablé sobre cuando Lucía nació y cómo siempre había estado involucrado en su cuidado. Cambié pañales e hice alimentaciones nocturnas y la llevé al parque cuando era pequeña. Ayudé con tarea cada noche cuando empezó la escuela. Fui a cada conferencia de padres y maestros y evento escolar. Entrené su equipo de fútbol el año pasado, aunque no sabía mucho sobre fútbol. Kira escribió cosas y hizo preguntas de seguimiento sobre memorias específicas. Quería saber cómo se veía nuestro día típico cuando estábamos juntos. Describí hacer desayuno los fines de semana y leer libros antes de dormir y ayudarla a practicar palabras de ortografía. Preguntó sobre mi filosofía de paternidad y le dije que creía que los niños necesitaban consistencia y amor y saber que eran valorados por quienes eran, no lo que podían hacer o proveer. Hizo una nota de eso. Luego preguntó sobre la situación financiera y le expliqué el negocio fallido de joyas de Carmen y mi salario de maestro y cómo Carmen había empezado a tratar el dinero como la medida del valor de una persona. Le mostré fotos de los gráficos que Carmen había hecho, el que rastreaba mi valor basado en día de pago con caritas felices y tristes, el que listaba candidatos de papá de reemplazo con estimaciones de ingresos. Kira los estudió por mucho tiempo sin decir nada. Su cara se mantuvo neutral, pero vi su mandíbula tensarse ligeramente. Preguntó cuánto tiempo había estado pasando esto, y expliqué que había empeorado en los últimos 6 meses, pero realmente se aceleró en los últimos 2 meses cuando Carmen me mudó al garaje. Preguntó qué pensaba que estaba pasando con Carmen, y le conté sobre el contenido de influencer en línea, y cómo Carmen parecía estar siguiendo algún tipo de ideología sobre mujeres no respetando a hombres que ganaran menos de 6 cifras. Kira preguntó si había notado cambios en el comportamiento o estado emocional de Lucía. Le conté sobre Lucía llamándome pasivo y preguntando si realmente era un cero. Describí cómo Lucía había empezado a repetir el lenguaje de Carmen sobre valor y mérito. Expliqué que mi preocupación principal no era el garaje o la falta de respeto hacia mí, sino el daño psicológico que se le estaba haciendo a Lucía. Enseñar a una niña de 8 años que las personas solo tienen valor basado en sus ingresos iba a dañar cómo veía las relaciones y a sí misma. Kira asintió y escribió más notas. Preguntó sobre la relación de Carmen con Lucía, y traté de ser justo. Carmen amaba a Lucía a su manera, pero estaba usando a Lucía como audiencia para sus creencias tóxicas. Estaba enseñando a Lucía lecciones que la lastimarían a largo plazo. La entrevista duró 2 horas completas. Kira preguntó sobre mi horario de trabajo y la casa de mi padre donde Lucía se quedaba durante mis fines de semana y qué tipo de sistema de apoyo tenía. Preguntó si alguna vez había sido violento o amenazante hacia Carmen o Lucía. Preguntó sobre uso de drogas y alcohol e historial de salud mental. Fue minuciosa y profesional, y respondí todo honestamente. Cuando terminamos, me agradeció por mi tiempo y dijo que estaría en contacto después de completar todas sus entrevistas y observaciones. Su expresión se mantuvo neutral todo el tiempo, y no tenía idea de qué estaba pensando sobre nada de esto. La entrevista de Carmen con Kira pasó 3 días después, y aparentemente no fue bien. Natasha me llamó esa noche sonando preocupada.
Dijo que Carmen había pasado una hora en el teléfono despotricando sobre cómo la guardian ad litem estaba sesgada y no entendía la paternidad moderna. Carmen le dijo a Natasha que Kira siguió haciendo preguntas juiciosas sobre los gráficos y actuando como si enseñar a Lucía sobre responsabilidad financiera fuera abuso. Según Natasha, Carmen había traído los gráficos reales a la entrevista y se los mostró a Kira mientras explicaba su sistema de valores en detalle. Había hablado sobre cómo los hombres necesitaban ganar respeto a través de proveer y cómo estaba enseñando a Lucía a no conformarse con parejas de nivel de pobreza. Aparentemente había dicho que el problema con la sociedad era que las mujeres habían sido lavadas de cerebro para pensar que el amor importaba más que la seguridad financiera. Natasha dijo que Carmen parecía genuinamente confundida sobre por qué Kira no estaba de acuerdo con ella. Había esperado que Kira entendiera que estaba siendo una madre responsable al enseñar estas lecciones temprano. En cambio, Kira había hecho muchas preguntas sobre el bienestar emocional de Lucía y si Carmen había notado ansiedad o angustia en ella. Carmen le dijo a Natasha que por supuesto Lucía no estaba angustiada. Estaba aprendiendo habilidades valiosas de vida. Natasha me preguntó si Carmen siempre había sido así, y le dije que no. Hace 6 meses, Carmen estaba estresada sobre dinero. Pero no me estaba tratando como si fuera inútil o enseñando a Lucía que las personas eran desechables. Algo había cambiado cuando encontró esa influencer en línea y empezó a consumir todo ese contenido sobre hombres de alto valor y jerarquías financieras. Natasha se quedó callada por un minuto. Luego dijo que había notado que Carmen le enviaba videos y artículos más y más extremos últimamente. Pensó que Carmen solo estaba desahogando frustración, pero ahora se estaba dando cuenta de que su hermana había adoptado esto como un sistema de creencias. Dijo que se estaba preocupando sobre el juicio de Carmen y preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar. Le dije que solo ser consciente de lo que realmente estaba pasando era útil. La mayoría de las personas solo oían la versión de Carmen donde yo era el malo tratando de abandonar a la familia. La semana siguiente, Kira entrevistó a Lucía en su escuela con Caitlin presente. No me enteré hasta después cuando Caitlin me llamó de su oficina. Dijo que Lucía había parecido confundida y angustiada durante toda la entrevista. Kira había hecho preguntas a Lucía sobre ambos padres y qué le gustaba sobre pasar tiempo con cada uno de nosotros. Cuando hablaba de mí, Lucía había podido listar actividades específicas. Había mencionado hacer panqueques y leer libros e ir al parque y hacer tarea juntos. Pero cuando Kira preguntó qué le gustaba sobre el tiempo con Carmen, Lucía había hablado mayormente sobre juguetes y regalos que había recibido. Había mencionado una tablet nueva y ropa cara, y como mami dijo que podrían tener una piscina si encontraban un mejor papá. Caitlin dijo que las respuestas de Lucia habían sonado ensayadas al principio. Había repetido frases sobre papá siendo pasivo y no proveyendo apropiadamente. Pero luego cuando Kira hizo preguntas de seguimiento, Lucía se había contradicho. Había dicho que extrañaba jugar juegos con papá y que no le gustaba dormir en la casa de mami tanto porque mami siempre estaba en su teléfono viendo cosas de negocios. Kira había preguntado a Lucía sobre los gráficos en casa, y Lucía los había descrito en detalle. El que rastreaba mi valor basado en día de pago, el que tenía candidatos de papá de reemplazo. Cuando Kira preguntó cómo la hacían sentir los gráficos a Lucía, Lucía se había quedado callada y dijo que no sabía. Luego, después de una pausa larga, había dicho que a veces los gráficos la hacían sentir mal, pero mami dijo que eran importantes para aprender. Caitlin dijo que Lucía había empezado a llorar hacia el final de la entrevista cuando Kira preguntó si se sentía segura y amada en ambas casas. Lucía había dicho que sí, pero parecía incierta sobre ello. Había preguntado a Caitlin si estaba en problemas por decir las cosas incorrectas. Caitlin me dijo que toda la entrevista había sido dolorosa de ver porque era claro que Lucía estaba atrapada entre mensajes conflictivos y no sabía qué versión de la realidad era verdad. El proceso de evaluación de custodia se arrastró por 6 semanas después de eso. Kira necesitaba tiempo para completar todas sus entrevistas y observaciones y escribir su reporte completo. Durante esas semanas, me enfoqué en ser consistente y presente para Lucía durante mi tiempo de paternidad. Cada fin de semana alternado y 2 noches de semana, venía a quedarse en la casa de mi padre conmigo. Establecimos rutinas que la ayudaron a sentirse segura. Tarea en la mesa de la cocina justo después de la escuela en mis visitas de noche de semana. Me sentaba con ella y ayudaba con problemas de matemáticas o palabras de ortografía y hablábamos sobre su día. Leer antes de dormir cada noche que se quedaba. Podía escoger los libros y nos acurrucarucamos en el sofá en el cuarto de huéspedes y leíamos 2 o 3 capítulos. Viajes de fin de semana al parque o la biblioteca, o a veces solo caminando por el vecindario. Comprábamos helado los domingos por la tarde antes de que la llevara de vuelta a la casa de Carmen. La rutina parecía ayudar a Lucia a relajarse. Las primeras visitas había estado tensa y callada, observándome como si estuviera esperando que hiciera algo malo. Pero gradualmente empezó a actuar más como ella misma. Se reiría de chistes y me contaría historias sobre la escuela y haría preguntas sobre cosas al azar como por qué el cielo era azul o cómo sabían los pájaros a dónde volar. Las respuestas ensayadas empezaron a desvanecerse. Dejó de llamarme pasivo o preguntar sobre mi cheque. Una noche, unas 4 semanas en el proceso de evaluación, estábamos leyendo antes de dormir y puso el libro hacia abajo y me miró. Dijo que no le gustaban los gráficos en la casa de mami porque la hacían sentir mal. Le pregunté qué quería decir,
y dijo que los gráficos la hacían preocuparse sobre si papá era bueno o malo, dependiendo de qué día fuera. Dijo que era confuso porque en la casa de mami, papá era malo la mayoría de los días, pero cuando estaba conmigo, papá parecía bueno todo el tiempo. Le dije que las personas no eran buenas o malas basadas en dinero, y que la amaba cada día sin importar qué. Asintió y recogió el libro de vuelta, y seguimos leyendo, pero podía decir que algo había cambiado en cómo estaba procesando todo. Durante este mismo periodo, Carmen violó la orden del juez al hacer más comentarios despectivos sobre mí a Lucía. No supe sobre esto inmediatamente, pero Lucía se lo reportó a Kira durante una entrevista de seguimiento. Kira me llamó después para hacerme saber que documentó la violación en sus notas. Aparentemente, Carmen le había dicho a Lucia que estaba tratando de robársela y que no la amaba realmente tanto como mami. Había dicho que solo estaba tratando de evitar pagar manutención infantil al obtener custodia. Le había mostrado a Lucía cálculos de cuánto dinero ahorraría si no tenía que pagarle nada a Carmen. Lucía había repetido todo esto a Kira y parecía molesta sobre ello. Kira dijo que esto era significativo porque mostraba que Carmen no estaba siguiendo la instrucción clara de la corte de parar de hacer comentarios negativos sobre mí frente a Lucía. Llamé a Raymond para contarle sobre la violación y dijo que esto importaba mucho. Demostraba que Carmen no estaba dispuesta a seguir órdenes de la corte y priorizar el bienestar de Lucía sobre su propia agenda. Los jueces tomaban violaciones de sus órdenes seriamente, especialmente en casos de custodia. Cada vez que Carmen hacía algo así, fortalecía nuestro caso de que no era capaz de copaternidad apropiada. Raymond dijo que siguiera documentando todo y que Kira incluiría todo esto en su reporte de evaluación. 6 semanas después de que empezaron las entrevistas, Kira completó su reporte completo de evaluación de custodia y lo archivó con la corte. Raymond obtuvo una copia y me llamó el mismo día para discutirlo antes de la audiencia. Sonaba complacido con el contenido. La recomendación de Kira era que yo tuviera custodia física primaria de Lucía con Carmen, obteniendo visitas supervisadas hasta que completara clases de paternidad y terapia, abordando sus creencias dañinas sobre valor y mérito. El reporte era detallado y minucioso. Citaba preocupaciones sobre abuso psicológico y alienación parental. Describía los gráficos y los mensajes tóxicos que Carmen le estaba enseñando a Lucía sobre el valor de las personas estar atado a ingresos. Notaba las violaciones de la orden del juez sobre comentarios despectivos. Incluía observaciones de la maestra de Lucía y Caitlin sobre cambios en el comportamiento y estado emocional de Lucía. Discutía la confusión y angustia de Lucía durante entrevistas y sus respuestas ensayadas que no podía mantener bajo cuestionamiento. Kira había escrito que aunque Carmen claramente amaba a Lucía, estaba causando daño psicológico a través de su sistema de creencias y su inhabilidad de separar su ira hacia mí de su paternidad de Lucía. El reporte recomendaba visita supervisada porque Carmen necesitaba demostrar que podía interactuar con Lucía sin hacer comentarios negativos sobre mí o enseñar mensajes dañinos sobre el valor humano. Recomendaba clases de paternidad, enfocadas en desarrollo infantil y discusiones apropiadas para la edad sobre dinero. Recomendaba terapia para Carmen para abordar las creencias subyacentes, impulsando su comportamiento. Raymond dijo que esta era una recomendación tan fuerte como podríamos esperar. Los reportes de Guardian ad litem llevaban peso significativo con jueces porque se suponía que eran defensores neutrales para el mejor interés del niño. Si el juez siguiera la recomendación de Kira, estaríamos en buena posición. Carmen estaba furiosa cuando leyó la evaluación. Despidió a su abogado dentro de días y contrató uno más agresivo que prometió pelear duro la recomendación. El nuevo abogado era una mujer llamada Sandra Voss, que tenía reputación de tomar casos difíciles y pelear sucio. Sandra inmediatamente archivó mociones desafiando las credenciales de Kira y la validez de la evaluación. Argumentó que Kira estaba sesgada contra Carmen desde el principio y que el proceso de evaluación era defectuoso. Reclamó que los métodos de paternidad de Carmen eran simplemente sobre enseñar alfabetización financiera y que Kira había malinterpretado paternidad normal como abuso. Solicitó que la corte descartara la evaluación y nombrara un nuevo guardián ad litem. Las mociones retrasaron la audiencia final de custodia por otro mes, mientras el juez revisaba los desafíos. Esto significaba más trabajo legal para Raymond y costos más altos para mí. Mi padre ya había gastado los 5,000 que me había dado para el anticipo y ahora necesitábamos más dinero para el trabajo adicional. No dudó. Tomó un préstamo pequeño contra su casa para cubrir las tarifas. Dijo que Lucía valía la pena y no iba a dejar que el dinero fuera la razón por la cual no pudiéramos protegerla. Me sentí terrible sobre él endeudándose por mi batalla legal, pero insistió. Dijo que esto era lo que la familia hacía uno por el otro y que nunca se perdonaría si perdíamos custodia porque no podíamos permitirnos pelear apropiadamente. Durante el retraso, mientras la corte revisaba las mociones de Sandra, el comportamiento de Carmen se volvió más errático y preocupante. Un sábado por la tarde, se apareció en la casa de mi padre durante mi tiempo de paternidad, exigiendo ver a Lucía fuera del horario de custodia. Estaba en el patio trasero con Lucía, ayudándola a practicar andar en bicicleta sin ruedas de entrenamiento, cuando mi padre salió y dijo que Carmen estaba en la puerta del frente. Le dije a Lucía que se quedara en el patio trasero y fui a lidiar con ello. Carmen estaba parada en el pórtico viéndose agitada. Dijo que necesitaba ver a Lucía ahora mismo porque la extrañaba. Expliqué calmadamente que este era mi tiempo de paternidad según la orden de la corte y no podía aparecer sin anunciarse.
Empezó a gritar que la estaba manteniendo alejada de Lucía y que tenía derecho a ver a su hija. Me negué a dejarla interrumpir la rutina de Lucía y le dije que necesitaba irse. Sacó su teléfono y llamó a la policía reclamando que la estaba manteniendo alejada de Lucía ilegalmente. 2 oficiales llegaron 20 minutos después y les mostré la orden de custodia. La leyeron y le dijeron a Carmen que realmente estaba violando la orden al aparecer durante mi tiempo designado de paternidad sin permiso. Explicaron que no podía exigir acceso fuera del horario y que aparecer así podía ser considerado acoso. Carmen argumentó con ellos, pero fueron claros que necesitaba irse. Después de que se fue, uno de los oficiales me dio su tarjeta y dijo que llamara si aparecía otra vez. Dijo que documentarían este incidente en su reporte y que debería decirle a mi abogado sobre ello. Toda la cosa había tomado más de 1 hora y Lucía había oído los gritos desde el patio trasero. Estaba molesta y preguntó por qué mami estaba enojada. Traté de explicar que mami la extrañaba, pero que teníamos reglas sobre cuándo se quedaba con cada padre. Lucía parecía aceptar esto, pero estaba más callada de lo usual por el resto del día. El incidente en la casa de mi padre fue aparentemente la gota que colmó el vaso para Natasha. Había estado viendo el comportamiento de Carmen empeorar y finalmente confrontó a su hermana sobre ello. Natasha me llamó 2 días después y dijo que habían tenido una pelea mayor. Le había dicho a Carmen que su comportamiento estaba fuera de control y que estaba lastimando a Lucía con todo esto. Carmen había respondido acusando a Natasha de tomar mi lado y traicionar a su familia. Había dicho que Natasha no entendía lo que era estar casada con alguien que se negaba a proveer apropiadamente. Natasha había señalado que yo estaba proveyendo, solo no al nivel de ingreso que Carmen quería, y que tratar a las personas como desechables basado en dinero era tóxico. Carmen le había colgado. Natasha me dijo que había decidido que estaba dispuesta a testificar en la audiencia de custodia sobre los cambios preocupantes que había presenciado en el pensamiento y comportamiento de Carmen. Dijo que se sentía culpable por no hablar antes, cuando primero notó que Carmen se estaba volviendo extrema con el contenido en línea. Había pensado que era solo desahogo, pero ahora se daba cuenta de que se había vuelto un sistema de creencias peligroso. Quería ayudar a proteger a Lucía, incluso si significaba testificar contra su propia hermana. Le agradecí y dije que significaba mucho que estuviera dispuesta a hacer eso. Raymond estaba complacido cuando le conté. Tener a la propia hermana de Carmen testificando sobre su comportamiento preocupante sería evidencia poderosa. El juez negó las mociones de Sandra para descartar la evaluación y nombrar un nuevo guardian ad litem. Encontró que las credenciales de Kira eran sólidas y que su proceso de evaluación había sido apropiado y minucioso. Esto despejó el camino para que la audiencia final de custodia fuera programada. La corte fijó una fecha 6 semanas después, lo que dio a ambos lados tiempo para preparar sus casos. Sandra le dijo a los amigos de Carmen que planeaba argumentar que yo estaba alienando a Lucía de su madre y que la evaluación estaba sesgada contra la filosofía de paternidad de Carmen. Iba a presentar a Carmen como una madre que simplemente estaba tratando de enseñar a su hija lecciones importantes de vida sobre responsabilidad financiera. Raymond se preparó para presentar la documentación extensa del comportamiento dañino de Carmen. Tenía los gráficos y las grabaciones y los reportes escolares de la maestra de Lucía y Caitlin. Tenía el testimonio de Natasha sobre el contenido en línea y los cambios en el pensamiento de Carmen. Tenía los hallazgos detallados de evaluación de Kira sobre el daño psicológico que se le estaba haciendo a Lucía. Tenía documentación de las violaciones de Carmen de órdenes de la corte y su comportamiento errático como aparecer en la casa de mi padre. Se sentía confiado de que teníamos un caso fuerte, pero me advirtió que los juicios de custodia eran impredecibles. Los jueces tenían amplia discreción y a veces tomaban decisiones que no se alineaban con la evidencia. Traté de no pensar en qué pasaría si perdíamos. Me enfoqué en pasar tiempo con Lucía y ser la presencia estable y consistente que necesitaba, mientras todo lo demás era caos. La audiencia de custodia empezó a las 9 de la mañana, y supe desde el momento en que caminamos a la sala de corte que iba a ser un día largo. Carmen se sentó en la mesa con Sandra, viéndose confiada, como si pensara que esta era solo otra oportunidad para explicar su filosofía a personas que aún no la entendían. Raymond me había preparado para lo que venía, pero sentarme ahí viendo al juez tomar su asiento y al alguacil llamar a la corte al orden hizo todo sentir demasiado real. Sandra llamó a Carmen como su primera testigo. Y Carmen caminó al estrado como si fuera a una presentación de negocios en lugar de una audiencia de custodia sobre nuestra hija. Juró decir la verdad y se sentó alisando su falda y mirando directamente al juez, con una sonrisa que se suponía que pareciera amigable, pero se veía falsa. Sandra empezó con preguntas fáciles sobre la relación de Carmen con Lucía y su involucramiento en la educación y actividades de Lucía. Carmen habló sobre ayudar con tarea y llevar a Lucía a clase de baile y cuánto amaba ser madre. Hizo que sonara como si fuera la madre del año y vi al juez tomando notas con una expresión que no revelaba nada. Luego Sandra se movió a las preguntas más difíciles sobre los gráficos y los comentarios sobre mi ingreso. Y Carmen no dudó para nada. Explicó que le estaba enseñando a Lucía lecciones importantes de vida sobre responsabilidad financiera y que los niños necesitan entender el valor del dinero y trabajo duro. Cuando Sandra preguntó sobre llamarme cero e inútil, Carmen realmente sonrió como si la pregunta fuera tonta. Dijo que estaba usando conceptos matemáticos para enseñar a Lucía sobre valor y que cero era solo un número, no un ataque personal. Explicó que quería que Lucía entendiera que las contribuciones de las personas tienen diferente valor y que es importante reconocer quién provee y quién no.
La expresión del juez cambió ligeramente, y lo vi escribir algo con más fuerza que antes. Sandra preguntó si Carmen pensaba que era apropiado atar el valor de un padre a su cheque, y Carmen dijo absolutamente, porque así es como funciona el mundo real. Habló sobre enseñar a Lucía a ser inteligente sobre relaciones y no conformarse con menos de lo que merece. Mencionó el contenido en línea que había estado siguiendo y lo presentó como material educativo sobre alfabetización financiera y autoestima. Cuando Sandra preguntó sobre la situación del garaje, Carmen explicó que había estado tratando de motivarme a mejorar nuestra situación financiera y que a veces el amor duro es necesario. El juez interrumpió y preguntó a Carmen directamente si entendía que llamar a un padre inútil frente a un niño podía ser psicológicamente dañino. Carmen se veía sorprendida por la pregunta y dijo que no me llamó inútil como persona, solo como proveedor financiero. Insistió que había una diferencia y que Lucía entendía la distinción. El juez preguntó cómo se suponía que una niña de 8 años entendiera esa distinción, y Carmen dijo, los niños son más inteligentes de lo que la gente les da crédito. Raymond interrogó a Carmen, y ahí es cuando las cosas empezaron a desmoronarse para ella. Le pidió que explicara el gráfico de papá de reemplazo, y Carmen lo defendió como explorar opciones para el futuro de Lucía. Preguntó sobre tomar el dinero de cumpleaños de Lucía, y Carmen dijo que era una inversión familiar. Preguntó sobre el ultimátum de 6 meses, y Carmen dijo que era motivación, no una amenaza. Cada respuesta que daba la hacía sonar peor, y podía ver la expresión del juez volviéndose más preocupada. Raymond mostró al juez fotos de los gráficos con las caritas felices y tristes atadas a mis periodos de pago, y preguntó a Carmen si pensaba que esto era apropiado para mostrar en el hogar de un niño. Carmen dijo que era una herramienta de enseñanza visual y que Lucía necesitaba aprender sobre consecuencias. Raymond preguntó qué consecuencias debería enfrentar una niña de 8 años por el salario de su padre, y Carmen dijo que Lucía necesitaba entender la realidad. El juez interrumpió otra vez y preguntó a Carmen si había considerado el impacto en la relación de Lucía conmigo. Carmen dijo que la relación de Lucía conmigo estaba bien y que yo era el que estaba creando problemas por ser demasiado sensible sobre discusiones financieras. Raymond preguntó sobre el comentario sobre mejorar a un mejor papá, y Carmen realmente dijo que le había estado explicando a Lucía sobre costos de oportunidad. El juez puso su bolígrafo hacia abajo y miró a Carmen por un momento largo antes de decirle que podía bajar. Podía decir por su cara que su testimonio no había ido como Sandra había esperado. Cuando Raymond me llamó a testificar, sentí mi estómago voltearse, pero me obligué a caminar al estrado y jurar decir la verdad. Raymond empezó preguntándome sobre mi relación con Lucía, y expliqué que siempre habíamos estado cerca hasta los últimos meses cuando el comportamiento de Carmen había creado distancia entre nosotros. Hablé sobre ayudar a Lucía con tarea y leerle antes de dormir y llevarla al parque los fines de semana. Expliqué que había notado cambios en Lucía empezando hace unos 6 meses, cuando empezó a hacer comentarios sobre mi valor y mi mérito. Raymond me pidió que describiera los gráficos y pasé por cada uno en detalle, explicando cómo Carmen había creado un sistema para rastrear mi valor basado en día de pago y cómo había hecho una lista de candidatos de reemplazo con sus ingresos estimados. Hablé sobre dormir en el garaje por 2 meses en febrero y cómo Lucía había preguntado por qué papá ya no podía dormir adentro. Expliqué que Carmen le había dicho a Lucía que no merecía privilegios de dormitorio porque no proveía apropiadamente. Raymond preguntó sobre el dinero de cumpleaños y expliqué que Carmen había tomado 150 euros de la alcancía de Lucía, que los abuelos de Lucía le habían dado, y lo usó para comprar inventario para su negocio fallido de joyas. Hablé sobre cómo Carmen le había dicho a Lucía que el dinero que se quedaba quieto era desperdiciado y que solo la gente estúpida ahorraba en lugar de gastar. El juez me preguntó cómo esto había afectado a Lucía, y expliqué que se había vuelto ansiosa y confundida sobre si tenía valor como persona. Describí las respuestas ensayadas y cómo Lucía repetiría cosas que Carmen le había enseñado sobre hombres y dinero y valor. Expliqué que Lucía había empezado a llamarme pasivo y preguntar si íbamos a conseguir un mejor papá pronto. Le conté al juez sobre el incidente en la escuela donde Lucía le había dicho a su clase que los maestros no merecen respeto porque no ganan suficiente dinero. Raymond preguntó qué quería del arreglo de custodia y expliqué que no estaba tratando de remover a Carmen de la vida de Lucía, pero que necesitaba proteger a Lucía de mensajes que estaban dañando su desarrollo psicológico. Dije que Lucía necesitaba entender que las personas tienen valor inherente, que no está basado en sus cuentas bancarias y que ambos sus padres la aman independientemente de niveles de ingreso. Sandra me interrogó e intentó hacer que pareciera que estaba exagerando a diferencias normales de paternidad. Preguntó si alguna vez había cometido errores como padre, y dije, por supuesto que había. Preguntó si pensaba que Carmen era una mala madre, y dije, no, pero que su comportamiento actual era dañino para Lucía. Preguntó si estaba tratando de castigar a Carmen por querer que ganara más dinero, y dije que estaba tratando de proteger a nuestra hija de que le enseñaran que su padre era desechable. El juez me preguntó directamente si pensaba que la visita supervisada era necesaria. Y expliqué que estaba preocupado de que Carmen no podría parar de hacer comentarios sobre dinero y valor, incluso si se le ordenara hacerlo. Dije que esperaba que Carmen pudiera trabajar con un terapeuta para entender el daño que estaba causando y que eventualmente pudiéramos coparentar efectivamente, pero que ahora mismo Lucía necesitaba protección de los mensajes tóxicos. Cuando bajé, me sentí exhausto,
pero también aliviado de que había podido explicar todo claramente. Natasha testificó después, y podía ver la cara de Carmen ponerse roja cuando su propia hermana tomó el estrado. Natasha explicó que nos había conocido a ambos por años, y que había visto el comportamiento de Carmen volverse cada vez más extremo en los últimos 6 meses. Describió conversaciones donde Carmen había hablado sobre mejorar a un esposo más rico y tratarme como un marcador de posición temporal hasta que alguien mejor apareciera. Explicó que Carmen le había estado enviando videos y artículos de una influencer en línea que predicaba que las mujeres nunca deberían respetar a hombres que ganan menos de 6 cifras. Natasha dijo que había pensado al principio que Carmen solo se estaba desahogando sobre estrés financiero, pero que se había dado cuenta con el tiempo de que Carmen había adoptado esto como una filosofía de vida. Describió el negocio de joyas de Carmen y cómo había perdido dinero consistentemente por 3 años, mientras Carmen insistía que tenía potencial. Explicó que Carmen se había obsesionado con niveles de ingreso y había empezado a evaluar a todos en su vida basado en su capacidad de ganancia. Sandra intentó desacreditar a Natasha, sugiriendo que estaba sesgada a mi favor, pero Natasha señaló que Carmen era su hermana y que testificar contra su propia familia no era algo que haría a la ligera. Dijo que estaba aquí porque estaba preocupada por Lucía y porque se sentía culpable por no hablar antes cuando había notado por primera vez los cambios preocupantes en el pensamiento de Carmen. Natasha describió una conversación donde Carmen le había mostrado el gráfico de papá de reemplazo y hablado sobre cuánto mejor sería la vida de Lucía con un padre que ganara 200.000 euros al año en lugar de 43.000. Dijo que Carmen había estado completamente seria y no parecía entender por qué Natasha encontraba esto perturbador. El juez preguntó a Natasha si pensaba que Carmen entendía el impacto de su comportamiento en Lucía, y Natasha dijo honestamente que no pensaba que Carmen lo entendiera. Explicó que Carmen parecía creer genuinamente que estaba enseñando lecciones importantes a Lucía y preparándola para el mundo real. Natasha dijo que Carmen se había absorbido tanto en el contenido en línea y la ideología que había perdido perspectiva sobre qué era apropiado decir a un niño. Cuando Natasha bajó, Carmen no la miraría, y sabía que su relación probablemente estaba dañada permanentemente. Pero Natasha había hecho lo correcto al decir la verdad. Kira tomó el estrado al final, y su testimonio fue el más detallado. Explicó sus credenciales y su experiencia con evaluaciones de custodia y casos de alienación parental. Explicó su proceso de evaluación y cómo había entrevistado a ambos padres y a Lucía y varias personas en la vida de Lucía. Explicó que Lucía mostraba signos de angustia psicológica relacionada a los mensajes conflictivos que estaba recibiendo sobre mi valor como persona. Describió cómo las respuestas de Lucía durante la entrevista inicial habían sonado ensayadas y cómo Lucía se había contradicho cuando se le hicieron preguntas de seguimiento. Kira explicó que los niños de la edad de Lucía son pensadores concretos y que enseñarles que el valor de un padre está atado a ingresos crea confusión genuina sobre si ese padre tiene valor para nada. Describió cómo Lucía se había vuelto ansiosa sobre dinero y había empezado a evaluar a las personas basada en lo que podían proveer materialmente. Kira dijo que esto era inapropiado para el desarrollo y potencialmente dañino para la habilidad de Lucía de formar relaciones saludables en el futuro. Explicó que Lucía estaba siendo puesta en el medio de conflictos adultos y que se le pedía escoger lados basado en criterios financieros que no entendía completamente. Sandra intentó desafiar los hallazgos de Kira sugiriendo que enseñar a los niños sobre responsabilidad financiera era paternidad normal. Kira respondió que hay una diferencia entre enseñar habilidades de manejo de dinero y enseñar a los niños que las personas son desechables basado en sus ingresos. Explicó que el enfoque de Carmen no era sobre alfabetización financiera, sino sobre asignar valor humano basado en capacidad de ganancia. El juez preguntó a Kira sobre su recomendación para visita supervisada y explicó que estaba preocupada de que Carmen continuaría haciendo comentarios inapropiados sobre mis ingresos, incluso si se le ordenara no hacerlo. Dijo que Carmen había demostrado durante la evaluación que no entendía completamente por qué su comportamiento era problemático y que la supervisión sería necesaria hasta que Carmen completara terapia abordando estas creencias. Kira mantuvo su recomendación para que yo tuviera custodia primaria, y dijo que era en el mejor interés de Lucía tener un ambiente estable donde no estuviera recibiendo mensajes tóxicos sobre el valor de su padre. Cuando Kira terminó de testificar, el juez le agradeció y dijo que tomaría todo en consideración. Anunció que emitiría una decisión dentro de una semana y despidió a todos. Saliendo de la sala de corte, me sentí agotado, pero esperanzado de que el juez había visto la verdad sobre lo que estaba pasando. La semana esperando la decisión fue tortura. Traté de enfocarme en mi enseñanza y en pasar tiempo con Lucía durante mi tiempo de paternidad, pero no podía parar de pensar en qué pasaría si el juez decidiera en mi contra. Raymond me llamó 3 días después de la audiencia para decir que se sentía bien sobre cómo habían ido las cosas y que las reacciones del juez durante el testimonio de Carmen sugerían que entendía la severidad de la situación. El día 6, Raymond llamó otra vez para decir que la decisión había sido archivada y que habíamos ganado. Me otorgaron custodia física primaria con Carmen, obteniendo visita supervisada cada fin de semana alternado y una noche por semana. Carmen fue ordenada a completar un curso de paternidad enfocado en copaternidad y asistir a terapia, abordando sus creencias dañinas sobre valor y mérito.
La orden escrita del juez, específicamente, prohibía a Carmen hacer cualquier comentario sobre mis ingresos o valor en presencia de Lucía y demostrar gráficos o materiales que asignaran valor a las personas basado en dinero. Raymond me leyó secciones de la orden, y el juez había sido claro de que el comportamiento de Carmen constituía abuso psicológico y que Lucía necesitaba protección de estos mensajes, mientras Carmen trabajaba en cambiar su pensamiento. Sentí alivio lavarme, pero también conciencia de que esto era solo el principio. Carmen apelaría y pelearía y haría esto tan difícil como fuera posible, pero al menos Lucía estaría segura conmigo mientras ese proceso se desarrollaba. Carmen me llamó gritando dentro de una hora de recibir la decisión. Dijo que había robado a su hija y arruinado su vida y que apelaría y pelearía hasta que recuperara a Lucía. Me mantuve calmado y le dije que el juez había hecho su decisión basado en lo que era mejor para Lucía, no lo que cualquiera de nosotros quería. Me colgó y llamó a Sandra, que aparentemente le dijo que las apelaciones rara vez tienen éxito en casos de custodia, a menos que hubiera un error legal claro. El proceso de apelación tomaría meses, pero mientras tanto, la orden de custodia se mantenía y Carmen tenía que seguirla o enfrentar cargos de desacato. Sandra archivó el papeleo de apelación, pero le dijo a Carmen privadamente que sus oportunidades no eran buenas, según Natasha, a quien Carmen había llamado llorando. Carmen estaba devastada y enojada, y culpó a todos, excepto a sí misma. Publicó en redes sociales sobre jueces corruptos y evaluaciones sesgadas, hasta que Sandra le dijo que lo quitara porque podía ser usado en su contra en la apelación. Bloqueé las redes sociales de Carmen y me enfoqué en lo que venía después, que era mudarme con Lucía a nuestro propio lugar y empezar el proceso de ayudarla a sanar. Encontré un apartamento pequeño de 2 dormitorios a 3 cuadras de la escuela de Lucía que podía permitirme con mi salario de maestro. No era elegante, pero tenía buena luz y un patio pequeño, y era nuestro. Firmé el contrato y pasé un fin de semana mudando mis cosas de la casa de mi padre con la ayuda de Theo. Lucía vino conmigo a ver el apartamento antes de que nos mudáramos y la dejé escoger cuál dormitorio quería. Escogió el que tenía la ventana hacia el patio y preguntó si podía pintarlo. Dije absolutamente. Y fuimos a la ferretería juntos a escoger colores. Escogió amarillo brillante para una pared y azul claro para las otras porque dijo que le recordaba al sol y el cielo. Pasamos un sábado pintando juntos y se puso más pintura en sí misma que en las paredes, pero se rió todo el tiempo. Colgué dibujos que había hecho de nuestra familia y incluyó a Carmen en cada uno porque, a pesar de todo, Lucía aún amaba a su madre. Animé esto porque no quería alienar a Lucía de Carmen de la manera en que Carmen había tratado de alienarla de mí. Quería que Lucía tuviera una relación con ambos padres y entendiera que el arreglo de custodia era sobre mantenerla segura, no sobre castigar a Carmen. Lucía decoró su cuarto con animales de peluche y libros y dibujos, y cuando terminamos, se paró en la puerta viéndose orgullosa. Preguntó si esto era realmente nuestro, y dije, sí, este es nuestro hogar. Me abrazó y dijo que le gustaba tener su propio cuarto que no tenía gráficos en las paredes. Lucía empezó terapia con Kira la semana después de que nos mudamos al apartamento. Las sesiones eran una vez a la semana después de la escuela y se enfocaban en ayudar a Lucía a procesar los mensajes confusos que había recibido sobre valor y mérito. Kira usó técnicas apropiadas para la edad como terapia de juego y proyectos de arte para ayudar a Lucía a entender que las personas tienen valor inherente que no está basado en dinero. Hizo que Lucía dibujara fotos de cosas que valoraba, y Lucía dibujó familia y amigos y sus animales de peluche y sus libros favoritos. Kira preguntó si alguna de esas cosas tenía etiquetas de precio, y Lucía dijo que no. Kira explicó que las cosas más importantes en la vida no tienen precios y que las personas son iguales. El progreso fue lento, porque Lucía había pasado meses absorbiendo los mensajes de Carmen y deshacer ese daño tomó tiempo. Algunas sesiones. Lucía diría algo que sonaba como Carmen hablando y Kira lo desafiaría gentilmente. Otras sesiones, Lucía expresaría confusión sobre si tenía valor o no, y Kira la ayudaría a trabajar esos sentimientos. Después de unos meses, Lucía empezó a internalizar conceptos más saludables sobre relaciones y familia. Dejó de hablar sobre personas en términos de lo que podían proveer y empezó a hablar sobre ellas en términos de cómo eran como personas. Kira me dijo que la terapia estaba funcionando, pero que Lucía necesitaría apoyo continuo por un tiempo más. La visita supervisada de Carmen empezó 2 semanas después de la orden de custodia. Las visitas pasaban en un centro familiar con un supervisor entrenado presente para monitorear interacciones. Las primeras visitas fueron difíciles porque Carmen luchó para interactuar con Lucía, sin hacer comentarios sobre dinero o tratar de comprar el afecto de Lucía con regalos caros. Se aparecía con bolsas de juguetes y ropa. Y el supervisor tenía que explicar que las visitas eran sobre pasar tiempo de calidad, no sobre regalos. Carmen se frustraba y se ponía a la defensiva, diciendo que solo quería dar cosas bonitas a Lucía. El supervisor la redireccionó múltiples veces durante cada visita, recordándole que la orden de la corte. Cuando mi esposa le estaba enseñando matemáticas a nuestra hija, dijo, ¿recuerdas, cariño? Papá solo merece respeto el día de pago. ¿Qué le acabas de decir? Estaba en el pasillo escuchando a mi esposa, Carmen, ayudar a nuestra hija de 8 años, Lucía, con la tarea en la mesa de la cocina. Carmen alzó la vista molesta por haberla interrumpido. Le estoy enseñando sobre valor y mérito,
Algo que entenderías si hubieras hecho mejores decisiones de carrera. Se volvió hacia Lucía, que estaba trabajando en tablas de multiplicación. 7 por 0 es 0, dulzura. Igual que la contribución de papá esta semana, ya que aún no ha recibido su cheque de pago. Lucía escribió la respuesta y me miró. Mami dice que eres un 0 hasta el viernes. Carmen sonrió, orgullosa de la lección que estaba enseñando. Así es, bebé. Los hombres solo valen lo que pueden proveer. Sin dinero significa sin valor. Entré a la cocina. Carmen, tiene 8 años. ¿Qué le estás enseñando? Carmen se levantó y sacó un gráfico que había hecho. Le estoy enseñando la realidad. El gráfico tenía días de la semana con cantidades en euros y caritas felices o tristes. ¿Ves esto? Cuando papá recibe su pago el viernes, obtiene una carita feliz. El resto de la semana obtiene caritas tristes porque es inútil. Había estado rastreando mis periodos de pago en un gráfico para que nuestra hija lo viera. Esto es una locura. Trabajo 50 horas a la semana como maestro. Carmen se rió. Un maestro. Exactamente mi punto. Ganas 43.000 euros al año. Eso es básicamente pobreza. Acercó a Lucía. Por eso mami tiene que vender joyas en línea para poder permitirnos cosas bonitas. Su negocio de joyas, que había perdido dinero por 3 años seguidos. Has ganado 12 euros este mes, Carmen. Agitó la mano desdeñosa. Se trata de potencial. Mi negocio tiene oportunidad de crecimiento. Tu salario está limitado para siempre. Miró a Lucía. Por eso no escuchamos a papá sobre dinero. No entiende la ambición. Lucía levantó la mano como si estuviera en la escuela. Mami, ¿por qué papá duerme en el garaje? Carmen había mudado mis cosas al garaje hace 2 meses. Porque, dulzura, los hombres que no proveen adecuadamente no merecen privilegios de dormitorio. Lo dijo como si fuera normal. Una vez que papá consiga un mejor trabajo, puede dormir adentro otra vez. Había estado durmiendo en un catre en el garaje desde febrero, porque mi salario de maestro no era suficiente. Carmen, esto es abuso emocional hacia mí y hacia Lucía. Carmen sacó su teléfono. ¿Abuso? Estoy educando a nuestra hija sobre economía. Me mostró algo en su pantalla. Esta influencer dice que las mujeres nunca deben respetar a hombres que ganan menos de 6 cifras. La influencer había estado divorciada 4 veces. Estás tomando consejos de alguien que se ha casado más veces de las que ha tenido trabajos. Carmen se puso a la defensiva. Es una mujer de negocios. Monetizó sus divorcios en una marca. Se volvió hacia Lucía. Eso se llama aprovechar activos, bebé. Nuestra niña de 8 años asintió como si entendiera. ¿Papá es un activo o un pasivo? Carmen aplaudió emocionada. ¿Pregunta tan inteligente? ¿Qué piensas? Lucía me miró, luego miró el gráfico. Pasivo porque cuesta más de lo que produce. Mi propia hija llamándome pasivo. Carmen la abrazó. Exactamente correcto. El neto de papá son 2.600 euros al mes, pero nos cuesta al menos 3.000 en comida y espacio. Sacó una calculadora. Muéstrale a mami cuánto nos hace perder papá cada mes. Lucía comenzó a restar en la calculadora. 400 euros negativos. Carmen le dio un dulce del frasco de recompensas. Perfecto. Por eso estamos considerando reemplazar a papá con alguien más rentable. ¿Reemplazarme? ¿De qué hablas? Carmen le mostró a Lucía otro gráfico. Mami hizo una lista de mejores opciones. Mira, está el señor García de la calle. Es dueño de una empresa de construcción. Señaló su estimación de ingresos. 200.000 euros al año. Eso compraría tantos juguetes. Los ojos de Lucía se agrandaron. ¿Podríamos tener una piscina? Carmen asintió. Con un mejor papá, podríamos tener cualquier cosa. Fue entonces cuando noté que la alcancía de Lucía estaba vacía. ¿Dónde está su dinero de cumpleaños? Carmen ni siquiera se veía culpable. Lo invertí en mi negocio. El inventario no se compra solo. Había tomado los 150 euros de nuestra hija de sus abuelos. Además, ese dinero vino de tus padres, así que técnicamente son fondos matrimoniales. Todo eran fondos matrimoniales para Carmen, excepto sus pérdidas, que eran inversiones empresariales. ¿Le robaste a nuestra hija? Carmen se levantó enojada. ¿Robé? Redirigí recursos subutilizados. Miró a Lucía. Dile a papá lo que aprendimos sobre dinero que se queda quieto. Lucía recitó como si lo hubiera memorizado. El dinero que se queda quieto no crece. Solo la gente estúpida ahorra en lugar de gastar. Carmen brilló. Mi niña inteligente. A diferencia de papá que desperdicia dinero en su cuenta de retiro. Había tratado de cobrar mi fondo de pensión el mes pasado. Esos son fondos protegidos, Carmen, para nuestro futuro. Se rió duramente. ¿Qué futuro? ¿Crees que me voy a retirar con alguien que gana salario de maestro? Sacó papeles de divorcio del cajón de la cocina. Ya llené estos. Solo esperando el momento adecuado. Lucía comenzó a llorar. ¿Vas a dejar a papá? Carmen la abrazó. Solo si no mejora sus ingresos, dulzura. Es motivación. Me miró. Tienes 6 meses para duplicar tu salario o estamos mejorando. Me quedé congelado en el umbral de la cocina, viendo a mi hija de 8 años calcular mi valor en un gráfico como si fuera algún tipo de portafolio de acciones. Carmen tenía su brazo alrededor de Lucía, mostrándole las caritas felices y tristes que rastreaban mi valor como ser humano basado en cuándo mi cheque se hacía efectivo. El gráfico estaba plastificado. Había tomado el tiempo de plastificarlo y colgarlo en el refrigerador donde Lucía lo vería cada día.
Mis manos temblaban, pero no podía moverme. No podía procesar lo que estaba viendo. Esto no era un mal momento o una pelea que se salió de control. Esto era un sistema. Carmen había construido todo un marco para enseñar a nuestra hija que yo era inútil 6 días a la semana y apenas aceptable el día de pago. Tenía gráficos para papás de reemplazo. Había tomado el dinero de cumpleaños de Lucía. Tenía papeles de divorcio listos en el cajón de la cocina como una pistola cargada. Miré la cara de Lucía y vi confusión mezclada con algo peor, que era aceptación. Estaba empezando a creer esto. Mi propia hija estaba aprendiendo a verme como un cero. Esa noche, me quedé en el catre en el garaje, mirando el techo mientras el aire frío se filtraba por las grietas alrededor de la puerta. Había estado durmiendo aquí por 2 meses porque mi salario de maestro no era suficientemente bueno para privilegios de dormitorio. El piso de concreto hacía todo más frío, y podía ver mi aliento en la luz tenue del farol de la calle afuera. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese gráfico en el refrigerador con las caritas tristes junto a mi nombre. Me levanté y encontré un cuaderno viejo en una de las cajas de mis cosas que Carmen había tirado aquí. Empecé a escribir todo lo que había pasado en los últimos 2 meses. El exilio del dormitorio llegó primero, luego tomar el dinero de cumpleaños de Lucía y llamar los recursos redirigidos. El gráfico de papá de reemplazo con el señor García en la cima. Llamarme cero frente a Lucía. Los papeles de divorcio en el cajón. Enseñar a Lucía que las personas son pasivos si cuestan más de lo que generan. Hacer que hiciera problemas de matemáticas sobre cuánto dinero le pierdo a la familia cada mes. La lista siguió creciendo. Llené 3 páginas y mi mano se acalambraba, pero no podía parar. Ver todo escrito en un lugar hizo que algo cambiara en mi pecho. Estos no eran problemas matrimoniales normales. Ni siquiera era una mala racha. Esto era abuso. La palabra se sentía demasiado grande en mi cabeza, pero viendo 3 páginas de documentación, no podía llamarlo de otra manera. Carmen me estaba abusando y estaba abusando de Lucía al enseñarle estas ideas tóxicas sobre valor y mérito. Doblé las páginas y las puse en mi billetera. No sabía qué iba a hacer con ellas, pero sabía que no podía pretender que esto era normal más. A la mañana siguiente en la escuela, pasé por mis clases en piloto automático. Mis estudiantes de historia americana de primer periodo estaban tomando un examen y me senté en mi escritorio mirando el reloj de la pared. Theo Beckham me encontró en el pasillo durante el periodo libre entre tercero y cuarto. Enseñaba inglés 2 puertas más abajo, y habíamos sido amigos desde que empecé a trabajar aquí hace 4 años. Me miró y me llevó a su aula vacía. Me preguntó si todo estaba bien en casa. Traté de desviar y dije que solo estaba cansado. No se lo creyó. Me había conocido lo suficiente para saber cuándo algo estaba seriamente mal. Durante el almuerzo, vino a mi aula con sándwiches de la cafetería y cerró la puerta. Dijo que me veía terrible y preguntó qué estaba pasando. Saqué las páginas dobladas de mi billetera y se las di. Leyó la lista y su cara se puso pálida. Me miró y preguntó cuánto tiempo había estado pasando esto. Le dije 2 meses para el garaje, pero probablemente más tiempo para las otras cosas. Leyó de nuevo y sus manos temblaban un poco. Dijo que esto estaba mal. Muy mal. Usó palabras como abuso financiero y alienación parental. Nunca había aplicado esos términos a mi propia situación antes. Sonaban demasiado serios, como cosas que les pasaban a otras personas. Pero leyendo mi propia lista a través de sus ojos, no podía negar que eso era exactamente lo que era. Theo dijo que necesitaba hablar con alguien que realmente pudiera ayudar. Mencionó a Caitlin Polmo, la consejera escolar que manejaba situaciones de crisis familiar. Era reacio a involucrar a más personas. Cada persona que sabía hacía esto más real y más difícil de retractar. Pero Theo se ofreció a acompañarme para apoyo, y me di cuenta de que no podía resolver esto solo. Fuimos a la oficina de Caitlin después de la escuela. Tenía 30 y tantos años con ojos amables, y escuchó todo sin juzgar. Le mostré la lista, y la leyó cuidadosamente. Preguntó sobre Lucía y cómo se estaba comportando en casa. Le conté sobre las lecciones de matemáticas y los gráficos, y cómo Lucía estaba empezando a absorber estas ideas sobre el valor estar atado al dinero. La expresión de Caitlin se puso más seria mientras hablaba. Explicó que lo que Carmen le estaba haciendo a Lucía constituía abuso psicológico. Enseñar a un niño que un padre no tiene valor es profundamente dañino para el desarrollo. Los niños necesitan ver a ambos padres como dignos de amor y respeto, independientemente del ingreso. Cuando enseñas que las personas son desechables basado en cuentas bancarias, dañas su habilidad para formar relaciones saludables. Dijo que necesitaba consultar a un abogado de derecho familiar inmediatamente para entender mis opciones y proteger a Lucía. Me dio nombres de abogados que hacían consultas gratuitas. Tomé el papel y lo doblé en mi billetera con mi lista. Me sentía enfermo. Esa noche, fui a casa y traté de actuar normal. Carmen estaba haciendo la cena y Lucía estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina. Le pregunté a Lucía sobre su día en la escuela y me contó sobre un examen de ortografía. Carmen notó que estaba más callado de lo usual. Hizo un comentario sobre cómo mi silencio probaba que sabía que tenía razón sobre mi inadecuación. Dijo: los hombres fuertes no se enfurruñan cuando se enfrentan con hechos sobre sus fracasos. Lucía miró desde su hoja de trabajo y nos observó. Tenía su lápiz en la mano escribiendo números en problemas sobre multiplicación. Carmen siguió hablando mientras revolvía algo en la estufa. Dijo que mi falta de defensa mostraba que no tenía argumento contra sus puntos. Si realmente creía que estaba proveyendo adecuadamente, pelearía. Pero en cambio,
Solo me quedé ahí, como alguien que sabía que estaba vencido. Lucía absorbió cada palabra mientras escribía 7 por 8, igual a 56. Su madre estaba destrozando a su padre mientras hacía tarea de matemáticas, y ella solo siguió escribiendo números como si esto fuera normal. Quería decir algo, pero mi garganta se sentía apretada. Cualquier cosa que dijera empezaría una pelea frente a Lucía, y eso empeoraría las cosas. Así que me quedé ahí callado, mientras Carmen probó su propio punto sobre mi debilidad. Esperé hasta que Carmen llevó a Lucía a clase de baile el miércoles por la noche. En el momento en que su carro salió del garaje, fui a mi laptop en el garaje y empecé a buscar abogados de derecho familiar. Filtré por los que ofrecían consultas gratuitas porque no podía permitirme pagar por consejo que tal vez no usaría. Encontré a Raymond McGrath, cuyo sitio web mencionaba específicamente casos de alienación parental. Su biografía decía que había estado practicando derecho familiar por 15 años y había manejado situaciones complejas de custodia. Llené el formulario de contacto y recibí una respuesta automática diciendo que alguien me llamaría dentro de 24 horas. A la mañana siguiente, su oficina llamó mientras estaba entre clases. Programé una consulta para el sábado por la mañana a las 9. Carmen pensaba que tenía tutoría de fin de semana en la escuela los sábados, así que no cuestionaría a dónde iba. Le dije a la recepcionista que estaría ahí y colgué. Mis manos estaban sudando. Esto se sentía como cruzar una línea que no podía descruzar. Una vez que hablara con un abogado sobre custodia y divorcio, esto se volvía real de una manera que no era antes. El sábado por la mañana, conduje a la oficina de Raymond McGrath en un edificio del centro. La sala de espera tenía sillas de cuero y revistas sobre paternidad. Una recepcionista me registró, y me senté ahí por 10 minutos tratando de no vomitar. Raymond salió y me estrechó la mano. Tenía 50 y tantos años con cabello gris y un apretón de manos firme. Su oficina tenía libros de ley en estantes y fotos familiares en su escritorio. Me pidió que le contara qué estaba pasando. Saqué mi lista y las fotos que había tomado de los gráficos de Carmen en mi teléfono. Miró todo cuidadosamente. Había visto casos como este antes. Explicó que las cortes familiares toman la alienación parental en serio, pero las batallas de custodia son largas y emocionalmente agotadoras. Preguntó si había considerado que Carmen podría escalar si se daba cuenta de que estaba planeando irme. No había pensado en eso. Dijo, las mujeres que necesitan control financiero a menudo reaccionan mal cuando sienten que lo están perdiendo. Preguntó sobre nuestra cuenta bancaria conjunta y si Carmen tenía acceso a mi cheque. Le dije que todo iba a la cuenta conjunta y ella monitoreaba cada transacción. Asintió como si esperara esa respuesta. Raymond me aconsejó abrir una cuenta bancaria separada inmediatamente